Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, desde luego que se trata de una reforma muy importante. El Estado mexicano paulatinamente ha ido concediendo educación obligatoria por etapas. En sus inicios de la Constitución del 17 se estableció como obligatoria la primaria, posteriormente con una reforma del año 93 la educación secundaria y ahora la reforma preparatoria o media básica o media superior. Es desde luego un avance fundamental para enfrentar el problema de la desigualdad, de la pobreza, de la indebida distribución de la riqueza en nuestro país. Con todo lo importante que es esta reforma, hay que decir que es una reforma insuficiente. El derecho a la educación, y creo que ese era el espíritu del Constituyente de Querétaro del 17, era establecer que la educación era obligatoria o debía ser obligatoria desde la cuna hasta la muerte. Es decir, debiera ser obligatoria no solamente la educación preparatoria en este país, o la educación secundaria, o la primaria, o la preescolar, o la normal, sino debiera ser también obligatoria la educación universitaria, el posgrado. Debiera dársele oportunidad a todo mexicano, a toda mexicana, de acceder a la educación obligatoria en cualquier etapa de su vida, aunque estuviese en una etapa de vejez. Siempre debiéramos los mexicanos estar estudiando, acudiendo a las universidades y a las instituciones de educación de la República. Creo que nos falta un largo trecho por recorrer. Sin embargo, el trecho que estamos recorriendo el día de hoy es importante, porque muchos jóvenes de este país, que se conocen como ninis, podrán ser obligados, tendrán derecho a la educación preparatoria de manera coactiva o coercitiva. Será también obligación de los padres exigir que sus hijos vayan a la educación preparatoria. Hay, sin embargo, en este dictamen algunas cosas que llaman nuestra atención. Por un lado, el plazo transitorio tan largo de 10 años para que se haga efectivo o universal este derecho a la educación preparatoria. Sabemos que el costo para que el próximo año la educación preparatoria fuese obligatoria sería de aproximadamente 500,000 millones de pesos, es decir, $500 billion de pesos. Sin embargo, en el tema del derecho a la educación, debemos también recordar que los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, son derechos universales, son derechos indisponibles, son derechos imprescriptibles, son derechos inalienables. Es decir, este tipo de aprobación no debe estar sujeta a un cálculo presupuestal. Debemos impulsar el derecho a la educación, a la salud, sin tener en cuenta como argumento para oponernos al ejercicio de estos derechos argumentos de carácter presupuestal. Sin embargo, esta reforma establece un criterio presupuestal, establece un plazo de 10 años para paulatinamente hacer universal este derecho. Yo, sin embargo, a pesar de este transitorio, que desde mi punto de vista debiera ser menor, 5 años o 6 años, para que la educación preparatoria fuese obligatoria, pues considero que a pesar de esta progresividad que está aprobando, que aprobará la Cámara de Diputados, pues estamos dando un paso adelante. Me hubiese gustado en esta reforma que también se hubiese hecho una modificación para que los planes y programas de estudio no dependiesen exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo, con opinión de los gobiernos estatales o con opinión del sector social. Creo que los planes y programas de estudio en todos los tramos de la educación debieran democratizarse y la sociedad civil debiera tener un papel más importante en la aprobación de los planes y programas de estudio al que la Constitución establece. Por todo lo anterior, mi voto, y supongo que el de mi fracción, será a favor de este dictamen, aunque reconocemos insuficiencias importantes en el mismo. Por su atención, muchas gracias, compañeros.